Queridos hermanos, me gustaría que por favor me acompañaran en sus Biblias al libro de Romanos. Por favor, al libro de Romanos en el capítulo 15, recordando que pues el libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo, obviamente guiado por el Espíritu Santo. Y quiero que me acompañen por favor al libro de Romanos, capítulo 15, y voy a estar leyendo desde el versículo 15 al versículo 21. Romanos 15, versículo 15 al versículo 21. Dice la escritura así: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Qué precioso es este versículo 20, donde dice: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. El apóstol Pablo veía el predicar el evangelio como una necesidad y por ende se esforzaba. Y creo que nosotros tenemos que ponernos en este mismo papel, tener esta misma meta, tener este mismo esfuerzo, el cual es el predicar el evangelio. Padre, Señor, gracias por tu palabra. Ayúdame, Señor, a exponerla claramente. No soy digno de predicarla. Soy pecador, Señor, pero es por su gracia, por su misericordia que puedo predicar. Y ayúdeme a ser claro. La gloria es para ti, Señor. Que mis hermanos puedan estar atentos a tu palabra y también puedan obedecer a ella, mi Dios. Permíteme ser de bendición también. En Cristo Jesús oramos dándote las gracias por todo. Amén. El apóstol Pablo se esforzaba en predicar el evangelio y sabemos que el libro de Romanos es una carta que se expone el evangelio. Es muy semejante también al libro de Gálatas, que nos recuerda que la salvación es solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Y recordemos que en los primeros capítulos, casi hasta el final del capítulo 11, nos muestra cómo es el evangelio. En los primeros capítulos vemos que el ser humano está condenado, desde las personas que cometen en nuestra mente pecados muy malos, pero también como los judíos que se creían buenos, eran pecadores. Y en el capítulo 3 dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero en la mitad del capítulo 3 nos damos cuenta que el apóstol Pablo nos muestra, Dios mismo nos muestra que la salvación es por la gracia de Dios y es por medio de la fe en Cristo Jesús que usted y yo pudimos ser justificados. El ser declarados justos es algo solamente de parte de Dios. Nosotros solamente creímos y nos arrepentimos, pero la salvación es algo que viene de parte de Dios. En el capítulo 10, no sé si usted recuerda, pero es un capítulo donde el apóstol Pablo muestra la necesidad que hay de predicar el evangelio, a tal punto que dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo irán si no hubiese quien les enviara? Y empieza a como llamar la atención de sus oyentes, a pesar que él no les conocía, y les exhorta a predicar el evangelio, que hay una gran necesidad y que se tiene que predicar el evangelio a todos porque todos pueden ser salvos.
El hecho que Dios haya muerto por todos es una invitación para que todos sean salvos. Y es por eso que dice en el capítulo 10, todo aquel que cree es salvo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y la invitación en el capítulo 10 es para todas las personas, porque como dice la escritura, Dios amó a todos. Pero el apóstol Pablo no era alguien que solamente animaba a otros hermanos a que predicaran el evangelio. En el capítulo 15 y en estos versículos que acabamos de leer, nos damos cuenta que él también lo hacía. No era algo que él imponía a los demás, sino que animaba a los demás porque él también ya lo estaba haciendo. Él se esforzaba en predicar el evangelio. Fíjese que es un esfuerzo, no es algo fácil, no es algo común, sino que tiene que haber un esfuerzo para nosotros predicar el evangelio. Y qué increíble es entender, hermanos, que el ser humano, que usted y que yo, siempre nos estamos esforzando en algo. Siempre hay algo en lo cual nosotros nos esforzamos. Tristemente el mundo y muchos creyentes se esfuerzan para tener una estabilidad económica, para obtener una casa, para tener un buen carro. Y puesto que esa es su meta, pues se esfuerzan para llegar a esa meta. Pero el creyente no tiene que pensar de esta manera. El creyente se tiene que esforzar en las cosas espirituales y por ende el apóstol Pablo se esforzaba en predicar el evangelio. Yo creo que usted y yo podemos hacer un alto y mirar atrás y dar gracias a Dios por personas que se esforzaron. Cuando recordamos la historia del cristianismo, nos damos cuenta que el evangelio no nació en Sudamérica, ni siquiera en América, sino que fue al otro lado del mundo. Pero cuando las personas descubrieron que aún habían personas acá, se esforzaron en predicar el evangelio, la palabra de Dios pura, y se esforzaron para venir hasta acá. De hecho, si usted y yo podemos estar hoy acá, es porque alguien se esforzó en predicar el evangelio. Y la gloria no es para los hombres. La gloria no era para el apóstol Pablo que se esforzaba. La gloria es para Dios, pero tampoco podemos perder la perspectiva de que el creyente se tiene que esforzar en predicar el evangelio. Y yo creo que usted y yo podemos recordar personas, aunque en el presente están vivas, o personas que han muerto, que se han esforzado en predicar el evangelio. Pero la pregunta es sencilla. ¿Será que si le hiciera la pregunta a alguien, a cualquier persona, hay alguien que pensaría en usted? Que si yo le hago esta pregunta a cualquier persona diría, este hermano se ha esforzado en predicar el evangelio. ¿Diría eso? Porque qué tristeza da, hermanos, que muchas veces nos recuerdan por cosas de lo común, pero no nos recuerdan por las cosas espirituales, cuando tendría que ser así. Y en esta mañana me gustaría compartir con ustedes el mejor esfuerzo que puedes hacer, el cual es predicar el evangelio. Y el apóstol Pablo, por lo que vemos en este pasaje, nos muestra características por las cuales él se esforzaba en predicar el evangelio. Y mi deseo es poder mostrárselas el día de hoy. Y lo primero que quiero mostrarle a través de este pasaje, lo que dice la palabra de Dios, es que había una razón por la cual el apóstol Pablo se esforzaba en predicar el evangelio. Había razón por la cual él se esforzaba en predicar el evangelio. El versículo 15 dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar. Les escribía, a pesar de que no les conocía, les escribía con atrevimiento y les recordaba algo. ¿Qué le recordaba el apóstol Pablo? Recordar, por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. El apóstol Pablo se esforzaba en predicar el evangelio, hermanos, porque había sido llamado por Dios. Qué increíble es ver que el apóstol Pablo no solamente reconoce que la gracia de Dios se revela en el momento de la salvación, no solamente la gracia de Dios se ve que nosotros ahora podemos ir al cielo, sino que el apóstol Pablo reconoce que él ha sido llamado para el ministerio solamente por la gracia de Dios. Dice el versículo, por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Recordemos que el apóstol Pablo
había sido llamado cuando estaba en camino a Damasco y tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Dios le llamó específicamente para los gentiles. Eso no quitaba el corazón del apóstol Pablo hacia su gente, hacia los judíos. Cuando nosotros leemos el libro de Romanos, nos damos cuenta que aún él quisiera ser anatema. Dice la palabra anatema es quisiera ser maldito con tal que su pueblo conociera a Dios realmente. Pero Dios le había llamado específicamente a él para los gentiles. Pero él recuerda que es por la gracia de Dios. Y él se esforzaba, hermanos, en predicar el evangelio porque había sido llamado por Dios. Él era consciente que no era necesario, ni siquiera era merecedor de ser parte del ministerio de Dios. Él no se veía capaz, él no se cree que se creía a sí mismo merecedor de ser ministro de Jesucristo. Y es por eso que lo ve como una gracia, como algo que él no merecía, como un regalo de parte de Dios hacia los gentiles. Qué importante es recordar, hermanos, que claro, usted y yo no somos apóstoles. Sabemos que este don ya cesó, tuvo su propósito en este tiempo, pero nosotros también hemos sido llamados. No olvide lo que dice la escritura, que usted y yo somos parte del ministerio de la reconciliación, que es como si a través de nosotros Dios clamara a las personas reconciliados con Dios. No olvide que usted y yo ahora somos embajadores de Cristo, y un embajador no es alguien que vive acá, sino que está de pasada solamente, pero tiene un propósito, y es contar y hablar y anunciar las virtudes de aquel. Usted y yo, hermanos, también hemos sido llamados. Hemos sido llamados para predicar el evangelio. Es nuestra responsabilidad y nosotros tampoco merecemos ser parte de este ministerio, sino es solamente la gracia de Dios. Mire, la gracia de Dios no solamente le va a llevar al cielo, es por la gracia de Dios que usted hoy puede predicar el evangelio. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, los ángeles, yo creo que los ángeles harían una mejor tarea, un mejor trabajo, perdón. Pero Dios no los ha escogido a ellos. Dios nos escogió a nosotros para que nosotros predicáramos el evangelio, ya que nosotros hemos experimentado la gracia de Dios, su perdón inmerecido, pues nosotros también podemos predicarle. La razón por la cual el apóstol Pablo se esforzaba en predicar el evangelio es porque había sido llamado por la gracia de Dios. Pero no solamente porque había sido llamado. En el versículo 16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Y cómo él era un siervo, cómo él era un ministro. Ve ahí dice, ministrando el evangelio de Dios. Y vea lo que dice después, que es bien interesante e importante. Para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo en estas frases lo que quiere comunicar a los oyentes es estos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. De hecho, en el capítulo 12 también vemos en los primeros 2 versículos una idea del sacrificio que se puede hacer ahora como creyentes. Y el apóstol Pablo les dice que su propósito de ministrar el evangelio, de predicar el evangelio, es para que los gentiles sean una ofrenda agradable. Ninguna persona, si no conoce y cree en el evangelio y se arrepiente, no es agradable delante de Dios, porque es pecador. Y es por eso la necesidad de predicar el evangelio, para que las personas les sean agradables delante de Dios, porque ahora la sangre de Cristo le limpia de pecado a la persona que cree y puede ser agradable delante de los ojos de Dios, porque cuando Dios mira a una persona que es creyente, mira a Cristo, es salvo. Pero el apóstol Pablo está viendo como que cada vez que él predica el evangelio es una ofrenda que él puede darle delante de Dios. No olvidemos que en el Antiguo Testamento, en este sistema que Dios había puesto de los sacrificios, habían diversos sacrificios. Por ejemplo, había el sacrificio de la expiación. Y seguro que el apóstol Pablo acá no está hablando de un sacrificio de expiación. Él no predicaba el evangelio para recibir el perdón de Dios. Recordemos que, como dice aún el libro de Hebreos, el sacrificio de expiación ya lo cumplió Cristo una vez para siempre.
Pero en el Antiguo Testamento vemos que también habían sacrificios de alabanza y de agradecimiento hacia Dios. Y este sacrificio, yo pienso que el que está hablando acá el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, al haber recibido el evangelio, haber sido salvo, ahora quiere adorar a Dios. Y su forma de adorar es predicando el evangelio. Y cuando los gentiles eran salvos, pues él podía como darle una ofrenda a Dios. ¡Qué increíble! Muchas veces pensamos como que la adoración es solamente cantar, pero créame que la adoración es mucho más que eso. El deseo de Dios es que nuestras vidas enteras, 24/7, sean de adoración a Él. Lo que hacemos y lo que no hacemos sean con un solo fin, y es traer gloria y adoración a Él. ¿Ha pensado usted alguna vez esto? Que el predicar el evangelio es parte de la adoración a Dios. El apóstol Pablo lo veía así. Ministraba el evangelio, ministrando el evangelio para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Quiere usted adorar a Dios? Yo quiero adorar a Dios. Pues, ¿qué podemos hacer por lo que vemos aquí en esta escritura? Adore a Dios predicando el evangelio. Y la razón por la cual el apóstol Pablo se esforzaba en predicar el evangelio no solamente era por su llamado, que era por la gracia de Dios, sino también porque tenía el deseo de adorar a Dios. Él tenía el deseo de adorar a Dios. Pero también nos damos cuenta en este pasaje que no solamente la razón por la cual él se esforzaba en predicar el evangelio, sino también vemos el poder que operaba a través de él cuando predicaba el evangelio. Vean lo que dice el versículo 17. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Versículo 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. El apóstol Pablo, por lo que vemos en el libro de Hechos, Dios le había utilizado grandemente a él. Pero el apóstol Pablo, mire qué increíble, no trae gloria a sí mismo, sino que la única razón por la cual él habla es de lo que Cristo ha hecho a través de él. Dice, no osaría hablar de otra cosa, no me atrevería de hablar otra cosa, sino de lo que Cristo ha hecho a través de mí. Él era consciente que si él había hecho algo en el ministerio, era porque Cristo estaba obrando a través de él. En 1 Corintios 1:31 dice que el que se gloríe, gloríese en el Señor. Nosotros tenemos que reconocer, hermanos, que si predicamos el evangelio, no es nuestro poder el que convierte a las personas. Si nosotros podemos ver que alguien es salvo, no es porque yo prediqué muy bien. No, es Cristo a través de nosotros. Es Dios mismo y por eso la gloria es de Él. Cuando nosotros vemos las escrituras, nos damos cuenta que el predicar el evangelio no fue idea de la iglesia primitiva, no fue idea del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, no fue idea de ningún hombre. El hecho de que se tiene que predicar el evangelio es idea de Dios y por eso la gloria es para él. El apóstol Pablo solamente hablaba y era osado de hablar de lo que Cristo había hecho a través de él. Él no se ponía como el principal, sino como secundario, como solamente un instrumento más que Dios utilizaba. Él predicaba el evangelio porque entendía que era como Cristo obrando a través de él. Muy cercano a lo que vemos en Mateo capítulo 28. Que qué curioso es que la promesa de Cristo Jesús de he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo está ligada, hermanos, en la labor de hacer discípulos. Por tanto, id y hacer discípulos, bautizándoles, enseñándoles. Y después dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, si nosotros podemos hacer algo, si podemos predicar el evangelio, si vemos personas salvas, la gloria es para Cristo, la obra es de él. Como dice aún la escritura, el apóstol Pablo decía, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es Dios, hermanos. La obra es de Dios. Y él reconocía que aunque él se esforzaba en predicar el evangelio, era el poder de Dios. Era lo que Cristo hacía a través de él.
Y mire cómo Cristo obraba a través de él. En el versículo 18, volvámonos a leer. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. ¿Cómo? Con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Fíjese en las palabras que utiliza el apóstol Pablo. Nosotros cuando vemos estas palabras que acabo de leer de la Escritura, nos damos cuenta que habla de prodigios y señales, de milagros. Y seguro estoy que usted y yo nos emocionamos cuando pensamos en milagros, decimos, wow, ese es Dios, es un Dios de milagros. Pero me encanta que el apóstol Pablo no lo pone en primera. El apóstol Pablo pone primero con palabras y con las obras. Y después pone con potencia de señales y prodigios. Pero fíjese lo que después dice. En el poder del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo reconocía que si él podía hablar algo, era en el poder del Espíritu de Dios. Y que si había un milagro que él podía hacer, era en el poder del Espíritu de Dios. No solamente las cosas grandes que están delante de nuestros ojos, increíbles, sino las cosas que a veces uno da por sentado, como el hablar o el obrar. El apóstol Pablo reconoce que el poder es en el Espíritu de Dios. No era su poder, no era su conocimiento, no era su intelecto, no es porque había estudiado mucho, sino por el poder del Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo, hermanos. ¿Y sabe qué es lo increíble? Que es el mismo Espíritu Santo que opera en usted y en mí. Es el mismo poder cuando dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ese mismo Espíritu Santo que tenía el apóstol Pablo es el mismo que tenemos usted y yo. Es el mismo porque es Dios. El Espíritu Santo es Dios y Dios no cambia. Tenemos el mismo poder. Dios puede obrar a través de nosotros. Y sabemos que este don de los milagros y los prodigios fue en un tiempo en específico. Pero tenemos que recordar a unas peticiones que tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿sabe qué pedía a las iglesias? Que el Espíritu Santo abriera puertas y caminos. Que el Espíritu Santo le diera la palabra adecuada para saber cómo hablar y predicar el evangelio. Tenemos que ser conscientes que aunque nos esforcemos en predicar el evangelio, es en el poder de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos dice cómo hablar. Es el Espíritu Santo que nos guía dónde y cuándo hablar. Porque me encanta la historia en el libro de Hechos, que el mismo Espíritu Santo cerró puertas. Muchas veces decimos que a veces se cierran las puertas de parte de Satanás. No, el Espíritu Santo le cerró las puertas para que no fueran a un lugar a predicar, sino que para que fueran a otro lugar a predicar. ¿Sabe qué aprendemos de esto? Dos cosas. La primera es que como creyentes tenemos que vivir vidas saturadas, controladas por el Espíritu Santo. Como dice aún Juan el Bautista, que yo mengüe, pero que Él crezca, que yo sea obrado, yo haga las cosas, yo hable conforme a lo que el Espíritu Santo me enseña. ¿Sabe cómo es la única forma? Leyendo su palabra, porque el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, nos enseña la verdad. Es el Espíritu Santo. Pero no solamente tenemos que aprender a vivir una vida controlada por el Espíritu Santo, sino como hacía el apóstol Pablo. Si alguna vez llegamos a hacer algo, si alguna vez vemos fruto, que recordemos que la gloria es para Dios. No somos nosotros, no soy yo, no es porque fui yo, la gloria es solamente para Dios. Él es el único que merece ser exaltado. Él es el único, hermanos. No hay nadie más. Porque vivimos en una época donde se exalta, y aún tristemente también por las redes sociales, se exaltan como iglesias, se exaltan pastores, se exaltan predicadores, pero el único que tiene que ser exaltado es nuestro Señor Jesucristo, es Dios mismo. Porque si no fuera por su poder, nosotros no podríamos hacer nada. La razón por la cual el apóstol Pablo se esforzaba en predicar el evangelio, vimos que es por el llamado que Dios le había hecho, que también de hecho usted y yo lo tenemos. También porque quería adorar a Dios.
Y vemos también el poder que operaba a través de él, que era Cristo a través de él y en el poder del Espíritu Santo. Mire cómo el alcance del apóstol Pablo llegó. Versículo 19. Cuando dice con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera, puesto que el poder de Dios operaba a través de él, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. Eso no quiere decir que le predicó a todo el mundo. Dios le había llamado a él a plantar iglesias, pero este hombre, toda esta zona, lo había llenado del Evangelio. Y usted tal vez no está muy consciente, como yo tampoco lo estoy, porque no vivimos allá. ¿Cuánta distancia hay desde Jerusalén hasta el Ilírico? Y no fue un viaje directo, sino que dice que todo eso, por los alrededores, todo eso lo había llenado el Evangelio. Dios le había utilizado para plantar iglesias, para que la luz del Evangelio creciera en estos lugares. Mire, desde Jerusalén hasta el Ilírico, ¿sabe cuánta distancia hay? 4.824 kilómetros. Otra vez, 4.824 kilómetros. En millas, 2.997 millas. Wow. Para que usted tal vez lo relacione un poquito. Yo estoy en Puerto Rico. Desde San Juan, que es en la punta de acá arribita, hasta Cabo Rojo, de esquina a esquina, solamente hay 191 kilómetros. De esquina a esquina en Puerto Rico solamente hay 191 kilómetros en línea recta. Pero desde Jerusalén hasta el Ilírico hay 4.824 kilómetros. Y el apóstol Pablo, reconociendo que el poder de Dios operaba a través de él, predicó el evangelio en todas estas zonas. Y a usted y a mí nos cuesta salir al frente. Y a usted y a mí nos cuesta predicarle a nuestro amigo. Y a usted y a mí nos cuesta predicarle al vecino. El apóstol Pablo no tenía carros. El apóstol Pablo no tenía aviones. Pero se esforzó. Créame que no fue fácil. Yo creo que esto tiene que calarnos fuerte. En la escritura nos damos cuenta que, mire, Dios nos podía haber llevado al cielo inmediatamente fuésemos salvos. Pero Él decidió dejarnos aquí. Y no sabemos cuándo nos vamos a ir. Puede ser mañana. Pero si hoy tenemos vidas con un propósito, ¿y sabe qué? Yo veo que Dios quiere que estemos aquí para que traigamos gloria a su nombre. ¿Y cómo traemos gloria a su nombre? Sirviendo y predicando. Sirviendo y predicando. El apóstol Pablo tenía dos razones para predicar el evangelio. Había sido llamado por Dios, quería adorar a Dios. El apóstol Pablo reconocía el poder que operaba en él y por eso se esforzaba en predicar el evangelio. Cristo a través de él y el Espíritu Santo en su poder. Pero el apóstol Pablo también tenía un anhelo. Vea lo que dice el versículo 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. Él era consciente que Dios le había llamado específicamente a ir a ciertos lugares donde Cristo aún no hubiese sido nombrado. Y por eso es que él se esforzaba en predicar el evangelio. Él tenía se esmeraba para hacerlo. Cuando nosotros vemos el libro de Romanos, vaya conmigo rápidamente a Romanos capítulo 1.
en Romanos capítulo 1, en el versículo 14. Él predicaba el evangelio y se esforzaba porque mire cómo se veía a sí mismo. Versículo 14 del capítulo 1. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El apóstol Pablo a sí mismo se veía como un deudor. Y yo no sé usted si tal vez tiene una deuda. Yo tengo deudas y no son lindas las deudas. Es algo que tienes aquí y que tú quieres salir rápido de eso. No quieres tener más ese peso que te agobia. Y el apóstol Pablo se veía a sí mismo deudor y se veía a sí mismo deudor delante de las demás personas. ¿Y cuál era su reacción? Porque se veía deudor. Su reacción es, así que pronto estoy en anunciaros el evangelio de Cristo. Él entendía que lo que Dios le había dado, puesto que Dios le había salvado, había hecho tantas cosas con él por su gracia, le había llamado. Se veía a sí mismo como deudor con las demás personas y para satisfacer esa deuda predicaba el evangelio. Era deudor y por eso predicaba el evangelio. Muchas veces vemos el predicar el evangelio como una opción. Bueno, pues vamos a ver cuando Dios quiera. Dios quiere que prediquemos el evangelio. Como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, tiempo y fuera de tiempo, a sobra de evangelista, predica el evangelio. Tenemos que predicar el evangelio. Lo tenemos que hacer, esforzarnos en hacer eso. Que la iglesia sea una característica esencial, que prediquemos el evangelio. Y tiene que haber un esfuerzo de parte nuestra. Tiene que haber un esfuerzo. El apóstol Pablo no se esforzó en tener un buen sueldo, como muchos de nosotros. No se esforzó en tener un buen sueldo. ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque ni siquiera quería hacer carga a algunos. El apóstol Pablo no se esforzó en tener una buena casa. Lo curioso es que él hacía casa para otros. El apóstol Pablo no se esforzó para tener buena salud. Lo que vemos es que oró 3 veces para que Dios le quitara el aguijón de la carne, una enfermedad que tenía en su cuerpo, en su ser. Pero él no esperó a que estuviera sano para ahí sí predicar el evangelio. Muchas personas dicen, bueno, pues si yo estoy bien físicamente, voy a predicar el evangelio. El apóstol Pablo tenía el aguijón de la carne y eso no le impidió esforzarse. No hay impedimento para que nos esforcemos en predicar el evangelio. Y hoy tenemos las oportunidades tan grandes de acercarnos a un teléfono, llamar y predicar el evangelio, reconociendo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Podemos dejar un folleto de la palabra de Dios en un lugar. Podemos también salir con la iglesia a predicar el evangelio, con las personas del trabajo, mientras estamos en un restaurante, cuando se suba el Transmilenio. ¿Por qué no? Podemos esforzarnos en predicar el evangelio. Él se esforzó en predicar el evangelio, hermanos. Y su meta era ir a lugares donde Cristo no hubiese sido nombrado. Qué curioso que el apóstol Pablo, muy diferente a los que de hoy en día vemos. El apóstol Pablo no quería ser una persona de renombre, porque si no hubiese ido a las personas que conocían de Cristo para que le exaltasen, sino que fue a donde no conocían a Cristo y él predicando a Cristo, se burlaron, lo apedrearon, lo sacaron de ciudades. Fue a un esclavo. Estuvo en la cárcel. Se esforzó en predicar el evangelio. Y qué curioso es que el corazón de él era ir a lugares donde Cristo no hubiese sido nombrado. Le pregunto, ¿será que aún hay lugares así? Sí los hay. Sí hay lugares donde Cristo no ha sido nombrado. Y el apóstol Pablo había sido llamado para ir a esos lugares a predicar el evangelio. Y cuando estaba leyendo este pasaje, me transporté de una vez a la iglesia de Tesalónica. Vaya, por favor, conmigo a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Recordemos que la iglesia de Tesalónica solamente estuvo 2 semanas con el apóstol Pablo. Pero vea lo que dice Primera de Tesalonicenses
hablándole el apóstol Pablo a esta iglesia, a la iglesia. Escuche, a la iglesia, no solamente a una persona, a la iglesia de Tesalónica. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Predicaban el evangelio. Pero mire cuál era su alcance. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La iglesia de Tesalónica empezó a predicar el evangelio. Su fe empezó a ser divulgada, se empezó a comprometer delante de Dios. Y el apóstol Pablo veía esto como algo muy bueno, tremendo, hermanos. Están haciendo un buen trabajo. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Es que él al final dice, ya nosotros los misioneros, no tenemos necesidad de ir a algunos lugares, porque ustedes ya fueron. Recuerde que como leíamos, la meta del apóstol Pablo era ir a lugares donde Cristo no hubiese sido nombrado. Si esta iglesia no se hubiese comprometido en predicar el evangelio, ser de testimonio, si su fe no hubiese sido divulgada, el apóstol Pablo hubiese sentido la necesidad de ir a esos lugares. Pero como la iglesia en Tesalónica se puso bien los pantalones y predicó el evangelio en su zona, pues el apóstol Pablo ya no veía la necesidad de ir allá. Ya no veía la necesidad, porque ya Cristo había sido nombrado. Mejor se iba a otro lugar. De hecho, yo muchas veces me pongo a pensar y digo, si el apóstol Pablo hubiese conocido, hubiese sabido que existía América, hubiese buscado la forma de llegar acá. Pero él quería predicar el evangelio en todas partes. Mire, no espere que llegue un misionero allá para que predique el evangelio en su barrio. No espere que llegue un misionero allá para que prediquen el evangelio en Suba. No, ya está la iglesia, ya está la luz ahí, hermanos. Usted puede predicar el evangelio ahí. Y le digo algo de corazón. Yo estaba aquí en Estados Unidos por un tiempo. Las personas acá son duras. Usted sale a la calle y no encuentra a nadie. Y duele a veces. Uno sale a caminar y no, ¿dónde habrá una persona? ¿Dónde habrá un alma para predicarle el evangelio? Pero usted sabe que usted se monta en un Transmilenio y ahí tiene un montón de personas. De hecho, usted escucha la conversación de su vecino, tan pegadito que vive usted. Tenemos contacto, prediquemos el evangelio. La escritura dice que ya está lista la siega, que oremos por obreros, pero que Dios al ver aún nuestra población y diga, bueno, acá los hermanos están haciendo su trabajo, pues vamos a enviar misioneros donde Cristo no ha sido nombrado. Esa tiene que ser nuestra actitud. Porque cuando nosotros leemos en el libro de Romanos capítulo 15 que la meta del apóstol Pablo era ir a lugares donde Cristo no hubiese sido nombrado, eso no quiere decir que todos tenemos que ir a lugares donde Cristo no ha sido nombrado, a ciudades así. No, ese no es el llamado. Pero lo que sí podemos aprender por lo que vemos acá en Tesalonicenses es que donde nosotros estamos podemos hacer un buen trabajo para que los misioneros no tengan que venir, vengan, no, acá están estos hermanos haciendo un buen trabajo, pues ahora vamos a ir a otro lugar. Vamos a ir a otro lugar. Porque hay una gran necesidad, hermanos. Ese era el anhelo del apóstol Pablo. Volvamos a Romanos capítulo 15. Ya para ir terminando. Romanos 15. Versículo 21. El versículo 21 es un versículo que se escribió en Isaías y lo está citando el apóstol Pablo. Recordemos que él había sido llamado para los gentiles específicamente. Y el apóstol Pablo tenía un versículo que lo motivaba a predicar el evangelio. Vea cuál era. Sino como está escrito,
Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y los que nunca han oído de él, perdón, entenderán. Este era el versículo que lo motivaba a ir a lugares donde Cristo no hubiese sido nombrado. Por eso se esforzaba en predicar el evangelio. Para que las personas vieran a Cristo y entendieran a Cristo. Eso es lo que dice el versículo 21. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, hablando específicamente de los gentiles, los que nunca les fue anunciado de él, puesto que él ahora predicaba, verán. Y los que nunca han oído de él, entenderán. La meta nuestra debe ser esta misma, que las personas puedan ver a Cristo y entender. Eso es el evangelio. Este era el versículo que movía al apóstol Pablo a esforzarse a predicar el evangelio. Usted tiene toda la Biblia. ¿Qué versículo necesita usted para ser movido a predicar el evangelio? El apóstol Pablo tenía uno de Isaías. ¿Cuál tiene usted? Tenemos muchos versículos. Y Dios nos está llamando a través de él, de ellos. Pero todavía ninguno nos ha convencido. Yo pienso más que estamos dormidos espiritualmente. Yo pienso que es eso más. Porque nuestra meta y nuestro anhelo debe ser ese. Que otros puedan ver y que otros puedan entender. ¿Y cómo se hace eso? Predicando el evangelio. ¡Qué increíble! Este versículo se cumplió en usted y en mí. Nosotros siendo ajenos, no siendo ciudadanos, estando ajenos de toda la cultura judía. Se cumplió este versículo en nosotros. Por la gracia de Dios, vimos y entendimos. Porque alguien nos predicó el evangelio. Porque se esforzó en predicar el evangelio. La razón por la cual el apóstol Pablo se esforzaba en predicar el evangelio es porque había sido llamado y porque quería adorar a Dios. Usted y yo también tenemos lo mismo. Dios nos ha llamado a predicar el evangelio y pues yo creo que como creyentes queremos adorar a Dios. El poder que operaba a través del apóstol Pablo es el mismo poder que opera en usted y en mí. Cristo a través de nosotros y el Espíritu Santo. Tenemos lo mismo. Las razones y el poder. Tenemos lo mismo que el apóstol Pablo. ¿Sabe qué es lo único que nos falta? El anhelo. El anhelo que otros vean, entiendan y crean. Eso es lo que nos falta. Eso es lo que le falta a la iglesia. Que tenga ese anhelo y ese corazón para predicar el evangelio. Y créame, tiene que haber un esfuerzo. No fue fácil el apóstol Pablo ir desde Jerusalén hasta el Ilírico. Le tomó tiempo, esfuerzo, sacrificio. Pero todo lo vale. ¿En qué te estás esforzando tú? ¿En qué te estás esmerando? Esfuérzate en lo mejor, en predicar el evangelio. No actuemos como los gentiles, como los incrédulos. Los incrédulos no tienen esto. Y por eso es que su vida se basa solamente en lo mundano. En este sistema, distraídos en hacer dinero, en hacer muchas cosas, pero nosotros sabiendo que tenemos una cuenta celestial y que lo celestial es eterno, porque allá es donde el ladrón no hurta ni mina, sabiendo eso, pues esforcémonos en lo espiritual, esforcémonos en predicar el evangelio. Que tengamos ese anhelo, esa carga, para que otros crean. Que tengamos esa carga para que otros vayan. Que tengamos esa carga para nosotros predicar el evangelio a otros. Usted, yo no sé si ha tenido esa experiencia, pero no hay mayor experiencia y mayor milagro. Escúcheme, no hay mayor experiencia y mayor milagro de ver cómo Cristo salva a alguien. Porque pasó de muerte a vida. Que usted le predique el evangelio y que Dios haga la obra en esa persona es algo único. Si usted no lo ha experimentado, yo le animo a que lo haga. Porque ya pasó con usted. Y si usted no cree el evangelio, si me está escuchando,
crea en el evangelio. Es lo mejor. Pero como creyentes tenemos que esforzarnos. Como empezábamos en la predicación, vemos hacia atrás y vemos personas que se han esforzado para que el evangelio esté hoy aquí. Vemos personas que se han esforzado. Pues cuando nosotros muramos, las personas del futuro vean atrás y vean nuestro esfuerzo y no nos glorifiquen a nosotros, sino glorifiquen a Dios. Porque como dice la escritura aún, Él pone el querer como el hacer. Siempre en la vida cristiana, la gloria es para Dios. Muchas veces tenemos este falso concepto. Tenemos una buena frase, pero un falso concepto. No tenemos una buena definición. Decimos, la obra es de Dios. Tremendo. Así dice la Biblia. La obra es de Dios. De Dios es la obra. Pero muchas veces decimos eso para como relajarnos. Bueno, Dios lo hará. Yo no hago nada. No, 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 no. La obra es de Él, pero su palabra dice que Él quiere obrar a través de nosotros. Por eso, al ver eso, esforcémonos. Esforcémonos en predicar el evangelio. No hay mejor esfuerzo que ese. Les amo, iglesia. Les extraño. Y eso es lo que yo he aprendido. Y créanme que uno a veces se duerme. Pero recordemos que si hoy estamos con vida es con un propósito. Prediquemos el evangelio. Padre, gracias, Señor, porque al igual que el apóstol Pablo, tú nos has llamado a predicar el evangelio. A todos, Señor. A todos. Tú nos has llamado a predicar el evangelio. A ir, Señor, que mientras vamos yendo, prediquemos. Que nuestro deseo sea adorarte cada día más y por ende prediquemos el evangelio. Que recordemos que la obra es tuya y Cristo a través de nosotros y que todo es en el poder del Espíritu Santo. Que tú nos has dado el Espíritu Santo no solamente para que vivamos una vida santa, porque gloria a Dios que gracias a que el Espíritu Santo vive en nosotros, podemos vivir vidas santas. Pero también vemos en tu palabra que tú nos diste el Espíritu Santo para que seamos testigos. Que seamos testigos, que recordemos eso. Pero que también nuestro corazón sea cargado, tengamos un anhelo de predicar el evangelio, de esforzarnos, Señor. Que hagamos algo, Señor. Que no nos durmamos. Perdónanos y gracias por tu misericordia hacia nosotros. Abre puertas, danos palabras, guíanos a predicar el evangelio, porque es el centro de nuestra vida es Cristo y el evangelio es Cristo. Bendícenos el resto de día. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga, hermano. Un saludo, un fuerte abrazo y estamos en comunicación. Sigan orando por mí, por mi viaje misionero.